Atrévase a pasar al otro lado de la realidad. Penetre en los secretos que guarda la historia y expanda su conciencia. Indague cómo fueron posibles algunos hechos y sepa lo que nunca se dijo. Bienvenidos al panteón bizarro y asombroso de la historia de la humanidad. A ustedes les pregunto, de Argentina es un país joven, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué les parece? Sí. Sí, ¿no? Comparado con otros, sí. Sí. Pero bueno, dentro de su historia política, ¿no? Tiene, la verdad, que íconos importantísimos, ¿no? Que impactaron no solamente localmente en el país, sino que también en todo el mundo. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí. Bueno, pero teniendo en cuenta esto, quizás podríamos decir que el personaje del cual les voy a contar hoy, argentino él, el primer argentino que vamos a meter Vamos. acá, Mi eh, país. y sí, podríamos decir que es el político más influyente quizás de todo el universo. De todo el metaverso. ¿Les parece? Vamos a ver, ¿no? Pero bueno, de la persona que les voy a hablar es del gran Homero Rómulo Cristalli Frasnelli. ¿Lo conocen? Homero. No, para nada. Yo sé. Homero Chincho. Es el que inventó la franela. Hello. Casi, pero no. O puede ser, y capaz no lo sabemos. Inventó el perro para lavarse las manos. Inventó el perrito este robótico que te puede ganar a jugar con Tampoco uno. es el hermano de Remo, y que le chupó la teta al lobo, ¿no? Sí, se llama Homero, no creo que Yo sea. tenía un conocido Rómulo es el cuando. segundo nombre, por eso. Yo tenía un conocido cuando laburaba en Tecnópolis que era un ambulanciero. Eran dos. Y uno se llamaba Rómulo y el otro Remo, boludo. Chupaban teta de lobo a morir, ¿no? No sé, boludo. Eran de terror, boludo. De terror, boludo. Todos los dientes comidos tenés. Era re copado porque uno era re bardo y el otro era re tranqui, boludo. Uf. Pero yo me llevaba mejor con el bardo. Encarnaron en Caín, ya ves. Tecnópolis, boludo. Increíble. Pero bueno, quizás a esta persona, al gran Homero Rómulo Cristalli Frasnelli, lo pueden conocer como J. Posadas. Era el nombre que él se autoproclamó de batalla. Bueno, en unos políticos. Como el hospital de Roma Mágica. Como el Posadas, pero con J adelante. J. Posadas. No se sabe a qué refiere la J. Ponele lo que vos quieras. Homero. Bueno, puede ser. Homero. Bueno, este señor, lo que les puedo dar como información primeramente es que nació en Argentina en 1912, hijo de italianos del sur, de la Italia pobre, por así decirlo, y vinieron acá, nada, con cero mango realmente, así que tuvo una infancia muy difícil y bastante austera, por decirlo. Así que bueno, ya apenas tuvo edad para trabajar, empezó a desempeñarse como obrero del calzado en la provincia de Córdoba, en el estado separatista de Córdoba, ¿no? El estado fascista argentino. Sí, la República Separatista Cordobesa. Pero bueno, a su vez quiso ver si podía tener suerte en el mundo del balompié. Así que disputó varios partidos profesionalmente en equipos como Argentinos, San Lorenzo, Estudiante de La Plata y hasta en Independiente de Avellaneda. Pero bueno, por la posición que jugaba y demás, no convirtió nunca un gol y se retiró debido a problemas óseos. Porque ¿qué pasó? A lo que se alimentó tan mal cuando era chiquito, por la pobreza donde vivía, tuvo problemas en los huesos y no pudo seguir jugando al fútbol. Pero bueno, ¿qué pasó? Entonces ahí ya directamente se tuvo que dedicar directamente a su carrera de obrero, podríamos decir. Y bueno, en 1930 se alistó en el Sindicato del Calzado de Córdoba y empezó a militar un poco en las Juventudes Socialistas. Acá empezamos a meter un poco la historia política, ¿no? de esta persona. Y, pero ¿qué pasa?
Ya sé quién es, boludo. Ya sé quién es. Cuando se metió en esta militancia, siempre fue una persona que tuvo muchos pleitos, fue echado y eso porque tenía unas ideas un poco muy ortodoxas, ¿no? Sí. Bueno, pasó por varios partidos políticos y termina en 1939 afiliado al Grupo Obrero Revolucionario y dirigió Gregorio Justo. Era Trotsko. Sí, claro. Principal introductor del trotskismo en Argentina. Y bueno, en 1941 participa del Comité de Unificación de los Grupos Trotskistas Argentinos, generando el primer partido obrero de la Revolución Socialista Argentina. Increíble, ¿eh? O sea, digamos que estuvo en el pináculo realmente de un partido que estaba en pleno crecimiento en la Argentina. En ese momento la izquierda tenía el Partido Socialista tenía muchos adherentes en el país. Iba muy unido, ¿no? de los comienzos del peronismo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa? Ya se empezó de a poco a rumorear, y ya en esa época ya le pedía que lo llame J. Posadas, y sus compañeros lo empezaron a considerar medio como un maníaco. Porque dicen que sobre todo cuando empezó a ascender en los escalafones del partido, empezó a pedir o a comentar cosas muy singulares, rutinas que pedía, decían que era como medio esquizofrénico, pero bondadoso al mismo tiempo. Dicen que era una muy buena persona. Pero bueno, entre ellas tiene una idea que, por ejemplo, decía que en la lucha socialista no había que tener sexo, por ejemplo. Y que dice que el deseo sexual tendría que desvanecerse, porque la revolución tenía que estar por delante de cualquier cosa, digamos. Mira, pasó del socialismo a la libertario, pasó el ser un virgo de mierda, mira. Pero a su vez decía que había que cambiar el pensamiento, o sea, todo el tiempo que se le ponía al sexo, a mejorar la tecnología. Porque dicen que la revolución socialista va a ser gracias a la tecnología, ¿eh? Estamos hablando de los años 30, final de los años 30, así que un avanzado. Con Minasoli, ¿no? J. Posadas fundó un pequeño círculo trotskista en Argentina, luego de los años 40. ¿Y qué pasó? Esta persona, Minasoli, era alguien que le gustaba mucho el tema de las cosas de misterios, espionajes y eso. ¿Y qué pasó? Durante esos años fue el incidente de Roswell, ¿no? Y los impactó muchísimo a J. Posadas y a Minasoli. Y los juntos empezaron a abordar hipótesis sobre los extraterrestres, ¿no? Los extraterrestres. Winston y Yandel. Claro, durante varios años se empezaron a enfocar bastante en los estudios del socialismo y todas estas cuestiones de espionaje, de la tecnología avanzada, de las cuestiones extraterrestres. Y bueno, empezaron a idear un liderazgo de la Cuarta Internacional Argentina, llamada. Y entonces Posadas ahí como que ya estaba en la cúpula del poder de esto. Y encendió una especie de mecha moral revolucionaria. Escribió un famoso ensayo sobre el comunismo intergaláctico, así como escucha. Una utopía, una utopía socialista en las estrellas, en la cual decía que necesitaban que los extraterrestres vengan a la Tierra porque esos les iban a ayudar en la lucha socialista, en la lucha obrera y combativa. ¿Qué pasó? Cuando empezaron a desarrollar todas esas actividades, obviamente Posadas empezó a escribir varios libros y todo. Decía que era como una especie de Mao Zedong, pero mezclado con ideas revolucionarias universales en las cuales los extraterrestres tenían que formar parte de la lucha. Tal es así que empezó a tener tanto poderío dentro de todo este partido revolucionario, hasta tuvo charlas mano a mano con Fidel Castro y fueron partícipes de la Revolución Cubana. Él estuvo con Camilo Cienfuegos y todo en Cuba luchando armadamente. Y a su vez les contaba mucho y se tenía muchas charlas con el Che Guevara sobre los extraterrestres. Y decía que estaban esperando a ellos para venir y hacer concha a Estados Unidos. Básicamente estaban tratando de comunicarse para ir a hacer mierda. Estaban con un fierro mirando el cielo constantemente. Claro. Pero bueno, luego de la revolución... Van a venir mi amigo y va a ver. Sí. Luego de la revolución cubana, igual tuvo unos pleitos ahí un poco con Fidel Castro y demás, así que bueno, el posadismo, como ya era su movimiento llamado, se pronunció en contra, ¿no?, del gobierno de Fidel Castro y de toda la revolución cubana. Así que bueno,
ya ha nacido el posadismo, digamos, esta vertiente de comunismo racial, por así decirlo. Las cosas empezaron a tomar un tamiz un poco más mesiánico y sectario en los 70s, y empezó a ser perseguido obviamente por los militares, obviamente, y se tuvo que exiliar a Roma, país de Italia, porque bueno, ya lo estaban buscando para hacerlo boleto supuestamente por todos estos pensamientos raros que tenía. Y allá en su exilio fue cuando escribió muchos libros sobre todo este tema. Y bueno, dice que empezó a tener mucha gente que lo empezó a seguir de diferentes, claro, de diferentes partes del mundo, y se generó en muchas partes del mundo se generaron comités del posadismo. Y, el posadismo. Claro, y como que ya empezaba el chabón a tirar como revelaciones medias apocalípticas, ¿viste? Sí, medio místico. Claro, decía que había un movimiento de una sociedad donde iban a coexistir los extraterrestres con los seres humanos, todos trabajando mano a mano por el bienestar, que ellos nos iban a enseñar con la tecnología avanzada cómo cultivar, cómo cuidar los animales. De hecho decía que los delfines iban a trabajar mano a mano con los humanos y que hasta en un futuro se podían llegar a unificar en una especie de delfines humanos. Sí. Una socialización del fin humano, algo así medio raro. Y me dijeron loco con los Vaporeon. Sí, ¿viste? El tipo estaba mirando. Te dijimos loco, te dijimos pervertido. Te dijimos degenerado, ¿no, loco? Claro, algo así. Pero bueno, una de las cosas que más asustó a la gente del posadismo fue que, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo vamos a llegar a ese especie de estado mundial de amistad entre los animales, los extraterrestres y los seres humanos? Con una guerra nuclear. Así que Posadas obviamente fue un gran entusiasta por la guerra nuclear. Básicamente quería que en los comienzos de la Guerra Fría, básicamente, claro, resetear la humanidad básicamente a bombardeazos nucleares, básicamente, y así desencadenar la nueva revolución mundial. De las ruinas del planeta Tierra iban a ser el posadismo más fuerte que nunca, obviamente, ¿no? Si esto no me hacen caso, hay que matar al mundo entero y hacerlo de nuevo, pero que me hagan caso. Que me dejen cogerme los delfines. A ver, loco, si yo me quiero coger un pescado, problema mío. ¿Cómo que no es un pez? Ya, estúpido sos. Pero si tiene... Hace... Ni sabía el ruido decía. Hace como cuando se ríe el enano botero. El enano botero es un dinosaurio, yo lo había dicho ya. Obviamente decía que cuando resurgía de las cenizas del planeta Tierra no iban a haber más países, sino que iban a haber estados obreros y estados socialistas. Estados delfines. Así que iba a ser tipo estado obrero del norte, estado obrero del sur, así por continentes, iban a ser todos en comunión, ¿no? Sí. Yo tenía entendido que también en un momento el chabón se acercó a Perón, cuando Perón estaba ahí en ascenso, y Perón lo sacó cagando, le dijo... Sí. Y Perón le dijo, bueno, te llamaba Posada, vos sos francés, no te hagas el pelotudo, le dijo Perón. Sí. Usted, dígame cómo se llama, así, la historia se repite una y otra vez, perro. Sí. Dígame cómo se llama. Como la poesía. No, yo me llamo Posada, usted no se llama Posada. Dígame el nombre, yo no, Yo me levanto a la mañana y sé que soy Perón. Yo me levanto a la mañana y me dice, Juan Domingo Perón me llamo, Sí, difícil, tipo difícil. Pero bueno, en el año 75 escribió su gran libro, ahí donde marca su tesis fundacional y más explicativa de lo que es el Ciencia Espacial y Socialismo, se llama el libro. Así que se va a llamar Del Fin del Mundo, muchas gracias. Que está obsesionado con el tema de los delfines humanos, ¿no, Betito? Ya está, era el último. Y bueno, ahí crea todo como se diría, las reglas del trotskismo ufólogo, lo dio a llamar. Tenía varias tesis dentro de esos cosas que habla de los patos voladores, del proceso de la materia, la energía, la ciencia, cómo eso iba a enlazarse con la lucha revolucionaria, la clase trabajadora, el futuro socialista de la humanidad, un montón de cosas que es la vertiente posadista que él quería afirmar, digamos. Pero bueno, él decía que obviamente si no hay pruebas en este momento de la vida inteligente en el universo es porque
no se quieren mostrar porque son seres más inteligentes, obviamente, era lo que él decía. Estaba esperando que nosotros nos unamos como seres humanos. Con Cuba, con Fidel. Claro. O si no, bombardear todo y hacer mierda y empezar de cero. Pero bueno. Él obviamente quería que los extraterrestres, por esta idea socialista ufóloga, decía que los extraterrestres obviamente no son naturalmente violentos, ¿no? Sino que estaban solo para ayudar y observar en el universo. Y bueno, nada. Decía que con todo esto el hombre podría superar la pobreza, el hambre y muchas cosas que resignifica en sus escritos, digamos. Sí. Después había hecho como tipo una secta también. Sí, podía ser. Se abrieron, como te decía, viste, varios comités en el mundo y bueno, cada uno fue aflorando para donde se le cantó el orto, obviamente. Esa es la realidad. Pero, sin embargo, hoy en día, en el año, desde a partir del año 89, hay un lugar en el mundo en el cual sigue subsistiendo partido posadista, que es el Partido Obrero Revolucionario Posadista, y sigue al mando de su hijo, León Cristalli, el cual sigue hasta el día de hoy reivindicando su lucha y todas sus ideas, y está tratando de recuperar todo el material, porque ¿qué pasa? Él no escribía muy bien, entonces siempre relataba cosas a ayudantes y eso, y hay muchas notas distribuidas por lados, hay muchos audios, viste, que no están transcritos, nada, así que está tratando de juntar su obra. Este Partido Obrero Revolucionario Posadista se encuentra en Uruguay. Qué raro. Nada, si quieren unirse a este partido y unirse a las ideas del posadismo, pueden ir a Uruguay, ¿no? Y afiliarse, supongo se pueden afiliar. Y si no, está la página que se llama cuartainternacionalposadista.org, que es 4tainternacionalposadista.org. Ahí pueden entrar y pueden observar bastante. Sacan comunicados. Hoy en día está bajar unos buenos wallpaper. Ahí justo tenemos al muchacho Inaijin, y unite a ellos y contanos qué onda. ¿En cuánto te violaron? Es de Uruguay, ¿no? Claro, eso digo. Que se meta ahí, que nos cuenten cuánto tardaron en violarlo. Y por ejemplo, entras a la página y habla, por ejemplo, de las embarazadas rusas que están viniendo a Sudamérica, la actualidad de las Malvinas, la posición de China. Tiene un montón, obviamente, de todo, una mirada muy trotskista, pero manteniendo el pensamiento posadista también de todo del universo. Así que, bueno, este es un personaje que realmente hay que destacar en la historia argentina como el político que más impactó. Intergaláctico, podemos decir. Hasta casi 50 años después que vino Menem y nos puso en la estratosfera. Está en la estratosfera, ¿sí? Así que bueno, después les voy a dejar ahí en YouTube, hay como una especie de mini documental que se llama Un fantasma que recorre el cosmos. Es psiconauta del universo. Sí, más o menos. De J. Posada. Harry Potter. Y también les voy a dejar un par de escritos sobre todo a Carrie, que le interesó todo el tema de ovnis, delfines y marxismo, todo eso. Sí, a Mahuel le hubiese entrado por la parte de los delfincitos, boludo. Sí, seguro. Como el personaje el papá de Kyle, que se hace delfín humano en South Park. Un gran capítulo. Ay, mucha impresión me daba esa parte. Sí, pero bueno, igual, más allá de todas estas cosas que pueden parecer ridículas o llamativas, siempre recalcaron que el chabón era muy buena persona. Siempre daba la mano a todo el mundo, ayudaba. El tipo casi nunca tenía nada para comer, pero siempre trataba de ayudar a sus compañeros Tres empanadas. Un gran dirigente. Para los extraterrestres. Sí, un gran dirigente político de los que ya no hay. De que los que realmente trabajan para el pueblo y para la gente. Los que podían mirarte a la cara y decirte la pelotudez más grande del mundo y aún así seguir con su laburo. Y lo votabas. Seguir con su laburo. Estás hablando. A ver, si es mentira, ¿por qué te lo diría? Claro, si es mentira, ¿por qué tiene un ahí termo? Ahí estudió, yo no. Yo vivo en el campo, como pan. Si es mentira, ¿por qué tiene un termo de Ben 10? ¿Vos viste un delfín? Cuando me lo describió, es que qué pingo es. ¿Qué es lo que es Ochango? Dije yo. Pues ya cada vez iba mutando. Cosa que me enteré cuando estaba leyendo sobre la vida y obra de este señor es que se ve que en un momento en Reddit descubrieron el posadismo, que hay como todo
un Es subreddit un mundo de de posadismo. memes del posadismo. Como les pasé uno por ahí para que puedan ver. Y sí, hay varios. Así que nada, también hay varios memes. Se convierte en memes de alguna manera el posadismo. Así que bueno, no sé, ¿les pareció interesante la historia de J. Posada? No, A mí me copó mucho, no sabía que es muy copada la historia del posadismo, boludo. estaría bueno. Cuando me dijiste el nombre en italiano, ni idea, pero después cuando tiraste eso del trotskismo y te digo, sí, boludo, ya sé quién es, boludo. Muy bueno, boludo. Y posta que es un personaje de la historia argentina bizarra que no lo juna nadie, Sí, ¿no? Es muy de nicho, de ufología, boludo. Sí. Y está muy bueno. O sea, hay un montón de cosas para leer. Yo lo resumí. Pero también habla de un montón de otros animales también, de cómo pueden ser, digamos. Sí. Era medio zoofílico el muchacho. Sí. El muchacho francés. Pero bueno. Y también, bueno, sabía el dato ese de que el chabón fue a hablarle a Perón y Perón le dijo, primero que sos zurdo y después que... Claro. Sí, obviamente. Vos sos francés, no me vengas a hablar, Primero que sos zurdo y segundo Francia. Vamos, Mejor chiste.